Queridos hermanos y hermanas, nuevamente con ustedes para continuar esta serie que hemos titulado El Evangelio y la Divina Voluntad, la confianza en Dios, segunda parte. Para lo cual vamos a tomar del volumen 3 del Reino del Fiat en medio de las criaturas, Libro del Cielo, el escrito del 4 de febrero de 1900. Dice Luisa: encontrándome en un estado lleno de desaliento, especialmente por la privación de mi sumo bien, esta mañana, dejándose ver apenas, me dijo: el desaliento, habla Jesús, el desaliento es un humor infeccioso que inficiona las más bellas flores y los frutos más agradables, y penetra hasta el fondo de la raíz, de modo que invadiendo todo el árbol lo vuelve marchito, escuálido, y si no se pone remedio regándole con el humor contrario, como aquel mal humor se ha introducido hasta la raíz, seca la raíz y hace caer el árbol por tierra. Así sucede al alma que se embebe del humor infeccioso del desaliento. Qué mal se puede ocasionar al alma con el desaliento. Y eso va a incidir en tu cuerpo. Como aquí habla de un árbol donde pone como ejemplo, digo, que cuando llega ese mal, le pudre el árbol hasta las raíces y el árbol cae. Entonces, así igual, si nuestra alma se llena del desaliento, va a incidir en tu vida inclusive corporal, porque hasta te puedes enfermar, qué sé yo, con la depresión, la angustia, el temor, y eso te va a bajar las defensas. ¿Para qué? Para que te cause una enfermedad corporal. No se diga, inclusive puedes llegar hasta la locura por tu desesperación, perder la proporción de lo que debiste haber hecho y no lo hiciste, y más bien te ofuscaste, y tu vida puede arruinarse definitivamente en cualquier aspecto, económico, familiar, emocional. Entonces dice que hay que ponerle remedio. Entonces vamos a ver cuál es el remedio. Continúa Luisa: con todo esto, yo me sentía todavía desanimada, toda agazapada en mí, y me veía tan mala que no me atrevía a lanzarme hacia el dulce Jesús. Mi mente estaba ocupada con el pensamiento de que era inútil esperar como antes las continuas visitas de Él, sus gracias y sus carismas. Todo para mí había terminado. Y Él, o sea, Jesús, como increpándome, añadió: ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿No sabes tú que la desconfianza hace al alma moribunda? ¿Por qué, juzgando que debe morir, no piensa en nada más, ni en adquirir ni negociar la gracia, ni embellecerse más, ni poner remedio a sus dolencias? No piensa sino en que todo ha terminado para ella, y no solo hace moribunda al alma, sino que la desconfianza pone todas las virtudes a punto de muerte. Claro, con la desconfianza, repito, podemos caer en la desesperación, en la angustia y en la muerte. Entonces aquí dice, más bien hay que cultivar lo contrario, embellecer al alma. ¿Y cómo se embellece al alma? No con cosméticos como lo hacemos al cuerpo, sino con la palabra de Dios,
¿Mm? Se nos da siempre una esperanza, como la lectura que hicimos de Mateo capítulo 6 y la explicación que da Jesús a María Valtorta. Eso debemos leer, que nos den un aliento, una esperanza. Si Jesús es la fe, la esperanza y el amor, ¿qué más podemos pedirle a la vida teniendo todo en Él? Eso es una forma de embellecer al alma. Y así va a cambiar tu pensamiento, vas a tener tu otra actitud. Y vas, en medio de las dificultades que tengas, vas a salir adelante. Jesús te va a resucitar, como resucitó a Lázaro del sepulcro. Así Él va a ser capaz, si tú te dejas guiar por Él, alimentarte con tu palabra, con la Eucaristía y sobre todo con la divina voluntad, serás otro Jesús. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que Él te va a resucitar como a Lázaro, a una nueva vida. Si a Lázaro le resucitó a una vida para que se haga más santo, porque así fue ahí festejamos un día San Lázaro, ¿no? Porque seguramente se dio cuenta de lo que significa una vida santa. El que era muy rico, pues todos los bienes puso a disposición de Jesús, como lo explica Jesús a María Valtorta. Igual, tú que estás al borde de la muerte porque estás angustiada, estás en una crisis emocional, psicológica, ya no tienes salida, estás desesperada y buscas apoyos en la humanidad, en una persona que te pueda ayudar humanamente, pero no es una ayuda perfecta, porque no está la gracia divina y una fortaleza que solamente un Dios nos puede dar, no el hombre. Pues ahora sí, con estos alimentos, como dice el mismo Padre Nuestro, danos hoy el pan de cada día. El pan de cada día. Y nosotros solamente meditamos en el pan material y no nos damos cuenta de todo el contexto que, sobre todo antiguamente, se rezaba. Danos hoy el pan de cada día, danos el pan de cada día. Y no nos induzcas a la tentación. Así, ahora se dice, no nos dejes caer en la tentación. No nos induzcas, ¿por qué? Porque si no tenemos el pan, no solamente material, porque eso vendrá por añadidura. Primero hay que buscar el pan espiritual para el alma. ¿Y cuál es el pan? El pan de la palabra divina, el pan de la Eucaristía y el pan de la divina voluntad. Y después vendrá el pan material, porque como dice Jesús, primero busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Ya estando con estos tres panes, ya no puedes caer en la tentación del pecado, de la desesperación, de la angustia, no, porque ya está Jesús en ti. Y teniendo a un Dios todopoderoso, con todos sus atributos divinos, saldrás adelante en medio de los problemas que te aquejan. Continúa Luisa. Ah, Señor, me imagino ver a este espectro de la desconfianza, escuálido, macilento, temeroso, todo tembloroso, y toda su habilidad está en conducir las almas a la tumba, no con otro instrumento, sino con el temor. Mira qué reflexión de Luisa, de todo lo que ha aprendido de Jesús. Ahora está resumiendo lo que es la desconfianza,
Repito, esta parte es muy linda. Ah, Señor, me imagino ver a este espectro de la desconfianza escuálido, macilento, temeroso, todo tembloroso, y toda su habilidad está en conducir las almas a la tumba, no con otro instrumento, sino con el temor. Pero lo que es más, este espectro no se muestra como enemigo. El alma puede menospreciar su temor, sino que se muestra como amigo y se infiltra tan secretamente en el alma que si el alma no está atenta, creyéndole amigo fiel que agoniza juntos y llega a morir juntos, difícilmente sabrá librarse de su artificiosa habilidad. Sí, y esto también es porque el demonio, cuando ve a un alma que está desesperada, angustiada, pues ahí más se hace presente el demonio. ¿Por qué? Porque va a trabajar con la loca de la casa, que es tu mente, tu imaginación, y el diablo te pone ideas negativas, ideas suicidas. Como se ha visto en algunos programas, inclusive pasan en YouTube, lo que el demonio ha incitado a un joven a que se suicide, cuando ha estado ya desesperado buscando algo que no encuentra. Ahora mismo, con esta crisis de la pandemia del COVID, tanto joven sin trabajo. Entonces lo que hacen, en vez de embellecer su alma, como nos dice aquí Jesús, se dedica a los vicios, la droga, el sexo, al licor y a los malos amigos, en vez de acercarse al mejor amigo que es Dios, para que Él pueda salir de esa crisis que estamos mencionando de los jóvenes que no tienen empleo. Y si conocieran estos jóvenes la divina voluntad, qué bello sería que se alimenten de ese alimento del divino querer, para que sepan que si acuden a Dios pueden alcanzar el atributo de la divina providencia. Y para Dios nada es imposible. Se valdrá de cualquier persona, empresa, lo que sea, para darte un trabajo. No con los planes que ofrecen los hombres, que son planes humanos, aunque sean bien intencionados, pero ¿quién te va a dar un empleo que valga la pena? Porque a veces también se consiguen empleos fugaces o empleos peligrosos que pueden dañarte, que pueden corromperte en un ambiente, qué sé yo, por ejemplo, que vaya a trabajar en una entidad donde se difunde la pornografía, por ejemplo, ¿no? ¿Qué trabajo más peligroso? Porque ahora, con los medios de comunicación, ¿cuántas veces uno puede caer en la tentación, aunque te ofrezcan buen sueldo, pero el demonio te puede tentar por el dinero a caer en el pecado, en el trabajo? No, aquí lo que el joven y la persona que necesita un padre de familia, igual que está sin trabajo, acercarse a Dios, meditar, vivir el divino querer como nos enseña Jesús en sus escritos, y alcanzar, repito, de sus atributos divinos lo que te haga falta.
Y entonces tu vida va a cambiar, no vas a caer en la desesperación, ni el demonio va a ser de ti una presa fácil para acabar tu vida. Ahora mismo lo que estamos viendo con esta pandemia, cuánto temor, cuánto temor. Ahora que me fui a la Santa Misa, ver en la parroquia casi vacía. Éramos tal vez unas 18 personas, 2 personas por banca, algunas bancas vacías. Pero, ¿por qué? Porque nos hemos alejado de Dios y el temor causado por el diablo nos ha alejado más de Él. Entonces vamos con miedo si es que vamos a la iglesia o no vamos por temor. Como le dice Jesús a esta alma, este instrumento de Dios tan especial que hemos publicado ya en este libro precioso, Confidencias a un alma niña. Qué hermoso mensaje que le da Jesús hablando de la Eucaristía. Esos mensajes son tan actuales, son dados en el año 2020 y este año 2021. Como Jesús está viendo a dónde ha llegado el hombre con los medios digitales. Se ha acostumbrado a oír la misa vía electrónica, por el Internet, usando el Facebook o el YouTube. Y ahí dice, entre otras cosas, ahora mis hijos prefieren verme electrónicamente. Miren qué actual la frase. Prefieren verme electrónicamente y no darse ese privilegio que significa una misa presencial, donde estoy yo ahí, vivo y presente, y participen conmigo de lo que significa la Eucaristía, donde nuevamente me hago presente con mi pasión, muerte y resurrección, y para darles el alimento que da vida, ese alimento que les decía del Padre Nuestro, la Eucaristía. Por eso estamos como estamos, anémicos, cobardes, débiles, miedosos, temerosos. Más cómodo estar bien apoltronado ahí en tu casa, viendo la televisión, la misa, inclusive los domingos. Pero sí, te vas a pasear, a irte a los supermercados. Ahí sí, no tienes miedo. ¿Ah? Así es la desconfianza y el temor. Lo que dicen estos escritos nos llevan a la muerte espiritual y también corporal, cuando el diablo nos ataca con la tentación para que nos matemos, con un suicidio que podamos cometer cuando ya nuestra vida está totalmente al borde de la desesperación o de la depresión. ¿Y qué es la depresión? Simplemente el alejamiento de Dios. No es otra cosa, no hay que buscarle al psicólogo que nos aconseje lo que debemos hacer, que estamos deprimidos. No, estamos alejados de Dios, reconoce. Entonces, para eso, qué mejor que te vayas donde un sacerdote a confesarte. Y ahí confieses todos tus males, como esto de la depresión, de la angustia, del temor, para que Jesús, a través del sacerdote en el sacramento de la reconciliación, te perdone los pecados y seas un nuevo hombre, capaz ahora sí de irte a la Eucaristía, a alimentarte con el pan de los fuertes, de los valientes. Pues les decía que este COVID ha sido el causante del alejamiento a Dios y al prójimo, porque ahora al prójimo también se lo ve como leproso. Tememos saludarle, o si saludamos hacemos con una venia ridícula. Y en cambio,
cuando ya pude ver con mis nuevos ojos la televisión, y como les confieso, tengo tal vez todavía una distracción que lo invito a Jesús inclusive para que veamos juntos un ratito el resumen de los goles de un partido de fútbol interesante. Y como me gusta ver el fútbol europeo, que no tiene nada que ver con nuestro fútbol latinoamericano, el fútbol moderno, y muy técnico, realmente es bello ver eso. Y lo hago con Jesús porque también nos dicen los escritos que podemos tener una distracción sana. Porque si le invitamos a un espectáculo pecaminoso, eso sí, él no va a acudir, como ver un programa de televisión violento o una película pornográfica o un drama con una triangulación romántica de un adulterio. No, eso no. O ver un periódico lleno de noticias de la violencia, como pasó últimamente en una de las cárceles de aquí de mi país, de Ecuador, en Guayaquil. Les confieso sinceramente, hermanos, solía leer las noticias así, los titulares del periódico El Comercio, que se edita aquí en Quito, para saber lo que pasa en el mundo y aquí en el país. Pero ese día que me enteré en el titular que decía, se produjo 119 muertos en una riña satánica, diría yo. Dije entre mí, no quiero saber más ya de noticias. Eso como me corroboró en esos mensajes dados por Jesús a una niña, esa alma niña, perdón. En uno de sus volúmenes dice, no estén pendientes de las noticias que ensucian el alma. Oiga, me confirmó el Señor cuando dije para mis adentros, no quiero ya leer a este periódico porque me enferma. Y me dispuse, hermanos. Cuando vino uno de mis familiares a contarme ya lo que había pasado, dije, no me hables de eso, porque me iba ya a detallar todo el hecho, cómo se había producido esas muertes horribles. Y hay gente que se solaza viendo eso. Eso es un pecado, hermanos. La violencia no le agrada al Señor. Al diablo sí, porque es el mentiroso y el asesino. A él le encanta esto. Y hay gente que se bebe esas noticias, pero con un esparcimiento. Yo, ¿qué diría? ¿Qué expresión emplearía? No diría solaz, esparcimiento, no, es un morbo, esa es la palabra, un morbo. Estar leyendo esas noticias que te ensucian el alma, cuando lo que deberías y deberíamos hacer, como lo hice, es orar, consolándole a Jesús, porque Él es el que sufre las consecuencias de estos crímenes horrendos, satánicos, donde cometen los crímenes más horrendos. A Él hay que acudir, diciéndole, Señor, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Y hacer actos de reparación y pedir por estas almas. ¿Qué sería de sus almas después de muertos? Solo Dios sabe. Pero qué terrible muerte. Así es, hermanos y hermanas. Esperamos que este video haya llenado sus expectativas. Ese es nuestro deseo, simplemente
de transmitir las buenas noticias que no da la prensa ni la televisión. Nunca se habla en la prensa ni en la televisión lo que hace un apóstol, un misionero, un sacerdote, un laico que está extendiendo el reino de Dios, que está hablando de la voluntad de Dios, que está expandiendo su reino del divino querer, que está evangelizando en las montañas, que asiste a los huérfanos, a los hospitales, a los moribundos, esos sacerdotes que han dado la vida por servir al pobre, al marginado. Eso no se habla, eso no se vende para el mundo pecaminoso y sensacionalista que solamente busca las páginas de estos periódicos amarillistas, escandalosos, aupados por el diablo. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y hasta una nueva oportunidad, si Dios así lo quiere.